bendición del Señor, que se puede explicarles bien, se lo puede entender, que ustedes puedan captar lo mejor que se pueda. Bien. ¿Se ve la pantalla? Jóvenes, ¿se ve la pantalla? Sí, doctora. Ya. Empezamos entonces. Ramas terminales. Recapitulando, habíamos visto que del corazón salía una arteria que iba a dar alimento a todo el cuerpo y la cabeza, que era la aorta. La primera porción de la aorta, lo que llamamos el tallado de la aorta. Del tallado de la aorta salían 3 hijas: el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. De ese tronco arterial salía la carótida primitiva derecha. Entonces ya en el cuello tenemos las carótidas primitivas, las cuales al llegar al borde superior del cartílago tiroideo se dividían en 2 hilas: carótida externa, que hemos visto ayer, y carótida interna, que solo hemos nombrado donde empieza y donde termina. Ahora, nosotros nos abocamos más a la primera hija, carótida externa. Esta hija tiene, a medida que se eleva hacia el cráneo, tiene 6 hijas colaterales, ¿ya? 3 anteriores, 2 posteriores y una interna. Y cuando llega al cuello del cóndilo, se divide en sus 2 hijas terminales, que son la arteria maxilar interna, que viene así, y la arteria temporal superficial, esta. Estas 2, es la carótida externa, aquí está la carótida externa, esta es la carótida interna, esta es la carótida interna. Entonces, fíjense, llega lo que es el cuello del cóndilo y se divide en 2: arteria maxilar interna y la temporal superficial. Aquí, temporal superficial y arteria maxilar interna. Vamos con la primera. Arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial activa no sé qué se me activa, no me deja ver. Ya. La arteria temporal superficial es una arteria que va a comenzar a en el cuello del cóndilo. Desde allí se dirige hacia arriba, ligeramente hacia afuera, y va a pasar por lo que viene introducir aquí, en el espesor de la glándula parótida. Ahí, en el espesor de la glándula parótida, va caminando, pasa por lo que es el arco cigomático, como pueden ver así, el arco cigomático, y luego camina por lo que viene a ser la región temporal. En la zona aquí del arco cigomático va a estar por el conducto auditivo externo, así, este es el conducto auditivo externo, por delante, y va a estar por detrás del tubérculo cigomático, eso, ya por detrás del tubérculo cigomático. Entonces, te decimos así que a nivel del arco cigomático, la arteria temporal superficial está al medio, entre el conducto auditivo externo y el... En la zona inferior, donde se inicia hacia abajo, por debajo del arco cigomático, es profunda, pero a medida que va ascendiendo, se va haciendo más superficial. De ahí deriva el nombre de arteria temporal superficial, porque camina sobre el músculo temporal.
ya en su tal externa. La arteria temporal superficial, para su descripción, presenta 5 arterias opuestas, colaterales y 2 ramas terminales. ¿Bien? Vamos con las 5 ramas colaterales. La primera, la arteria transversal de la cara, y es la que más me gusta preguntar a mí, porque esta vamos a estudiar en región maceterina, ya la hemos visto en el músculo macetero. Vamos a volver a ver con lo que es glándula parotidia, y vamos a ver con lo que es aponeurosis o compartimiento parotidio. Vamos a ver, por ejemplo, esta arteria, que sale de la arteria temporal superficial del tronco ahí, a nivel del cuello del cóndilo. Desde ahí se dirige hacia adelante en una posición casi horizontal hacia abajo, ¿ya? Camina sobre el músculo macetero. Así les digo, fíjense, esta es la arteria transversal de la cara, ¿ya? La arteria transversal de la cara. Esta arteria transversal de la cara, a medida que avanza hacia adelante, aquí está, fíjense, esta es la arteria transversal de la cara. A medida que avanza hacia adelante, va a caminar paralela a 1 centímetro por debajo de lo que viene a ser el arco cigomático. Eso no está en el libro, pero tienen que anotarlo, ¿ya? A 1 centímetro por debajo, arco cigomático. Ahora bien, esta arteria, después de que se inicia en la arteria temporal en su tronco, camina más o menos entre 15 y 18 milímetros, y de ahí se divide en 2 ramas. Una que camina encima del fascículo externo del macetero y otra que camina metiéndose al medio entre los 2 fascículos, externo e interno del macetero. ¿Bien? La rama superficial. Esta rama superficial es la que nosotros tenemos que tener más cuidado, porque si se hace un trabajo en la mejilla, podemos seccionar esta rama. Ahora, esta rama, fíjense, vamos a ver cómo se examina a 1 centímetro por debajo del arco cigomático y por encima del que viene el conducto externo. Entonces, fíjense, ahí ponemos, este es el conducto externo. Este viene a ser la arteria Recording stopped. Recording in progress. Perdón, chicas, por eso no me gusta dar aquí en la universidad, porque se pierde el internet. Sigamos. Ya. Entonces, fíjense, examina y va a ir también irrigando a ustedes la cara externa del músculo macetero, también del bucinador. Ahora, el fascículo profundo. El fascículo profundo, como les decía, se mete al medio del fascículo superficial y el fascículo profundo del músculo macetero por su borde posterior, y de ahí camina hacia adelante y va a ir a irrigar a estos 2 fascículos del músculo macetero. Ya.
Esa viene a ser la primera rama, la serie transversal de la guitarra. La segunda rama, el ramo auricular, un ramito auricular. El ramito auricular, aquí les he dibujado. Ya, auricular, perdón. El ramito articular, no auricular. Ya me estoy confundiendo con los ramos auriculares anteriores. El ramito auricular. Este. El ramito articular. Este. ¿Ya? Este ramo articular, como su nombre lo dice, lo que va a hacer es irrigar la articulación temporomandibular, la TM. ¿Ya? A veces, este ramito puede nacer directamente de la arteria transversal de la cara. ¿Ya? Transversal de la cara. Un tercer ramo que viene a ser el ramo orbitario. El ramo orbitario. El ramo orbitario va a nacer de la arteria transversal temporal superficial, por lo que viene a ser por encima del arco idiomático. Aquí les he dibujado el borde superior, la línea negra, el borde inferior de lo que viene a ser el arco idiomático. ¿Ya? Entonces, fíjense, el ramo orbitario sale por encima del arco cigomático, se dirige hacia adelante hasta encontrar lo que es el músculo auricular de los párpados, al cual va a irrigar tanto el párpado superior como el inferior, y se va a llegar a anastomosar con las arterias supraorbitarias y las intraorbitarias, hablamos también de las arterias faciales. Quinto ramo. Los ramos articulares, los ramos auditivos anteriores, estos. ¿Ya? Estos ramos son en número de 2 o de 3, se dirigen hacia atrás, van a irrigar la mayor parte de lo que viene a ser el cartílago o la porción cartilaginosa del conducto auditivo externo. Luego tenemos la arteria temporal profunda posterior, esta. Quinto ramo, ¿ya? Perdón, quinta arteria colateral. La arteria temporal profunda posterior nace de la cara posterior de la arteria temporal superficial, se dirige hacia atrás, hacia arriba y hacia afuera. ¿Ya? También en un principio, por lo que viene a ser por encima del músculo temporal. Nace más o menos a la altura de lo que viene a ser 1 milímetro por debajo de lo que viene a ser el arco idiomático, a la altura más o menos del ramo articular. Cuando esta arteria camina un cierto trecho sobre la cara externa del músculo temporal, hay una parte donde lo perfora al músculo y se introduce por su cara interna de este músculo. En esa parte, entonces, la arteria temporal profunda posterior camina entre el hueso y el músculo temporal que lo cubre, así, ¿ya? Y va a ir a irrigar toda la región posterior de la zona temporal, tanto músculos como huesos. Ramas terminales. Las ramas terminales son el número de 2.
Dice, la temporal superficial sube después de haber emitido sus 5 colaterales a mitad de la fosa temporal, perdón, de la región temporal, se divide en 2 ramas. Una que va hacia adelante, hacia el hueso frontal, por eso se llama rama frontal. Y otra que va hacia atrás, que se dirige hacia el hueso parietal y se llama rama parietal. Esta bifurcación se va a dar generalmente a una distancia del arco cigomático, en una altura más o menos de 2 a 3 centímetros. Es decir, que la arteria temporal superficial pasa el arco cigomático, camina 2 o 3 centímetros y se divide en sus 2 ramas terminales. La arteria o la rama frontal se van a astomosar con arterias que se encuentran en la zona facial o en la región frontal, mientras que la rama parietal se dirige hacia atrás y se van a astomosar con las ramas externas de la arteria occipital y de la auricular posterior. Nada más. Estas ramas terminales caminan sobre la cara externa del músculo temporal. Por eso se llama arteria temporal superficial. Fíjense, solo con una mnemotecnia. Una de las ramas colaterales es la temporal profunda posterior, esta. ¿Ya? Esa es una de sus ramas colaterales. ¿Ya? Segunda rama terminal, lo que viene a ser la arteria maxilar interna. La arteria maxilar interna se puede considerar como una arteria compleja, pero si tenemos el tiempo y sobre todo la meticulosidad para ir entendiendo cada uno de los pasos que va dando esta arteria, vamos a ver que no es complicada. La arteria maxilar interna tienen que dominar, pues ahí van a poner ustedes anestesia. Ya van a poner ahí en esas regiones, más o menos tienen que saber por dónde están los vasos sanguíneos para no introducir en los vasos la anestesia y que no vaya a otro lado del cuerpo. Vamos entonces, arteria maxilar interna. La arteria maxilar interna vendría a ser esta. Ahí. Ahí. ¿Ya? La arteria maxilar interna comienza lo que viene a ser donde se disputa con la temporal superficial. Ahí. En el cuello del cóndilo de la mandíbula. Ahí. En el cuello del cóndilo de la mandíbula. Esta arteria va a ir pasando fosas y va a terminar en esta zona, en lo que se llama la fosa pterigomaxilar, ¿ya? La fosa pterigomaxilar. Va a llegar hasta ahí de qué manera. Empieza en el cuello del cóndilo, ya, ahí en el cuello del cóndilo, camina ligeramente hacia adelante, hacia adentro, y va a ir a adosarse o pegarse en ese trayecto que está en el cuello del cóndilo a su cara interna derecha. En el cuello del cóndilo, si recordamos, hay un ojal que lo habíamos visto en la aponeurosis, intratiroidea, que se llama el ojal retrocondilo de Kubara. Aquí lo tenemos, vista por la cara interna. Fíjense, aquí les he dibujado el ojal retrocondilo de Kubara. ¿Ya? Estaría ahí. Ese sería el ojal o el agujerito
se forma ojal sano, ¿no ves? El agujero donde se introduce un botón en alguna prenda de vestimenta. Entonces, fíjense si vale ese agujerito. ¿Cómo está formado ese agujerito? Tiene una parte ósea, que es el cuello del cóndilo, y una parte tendinosa, que es el ligamento del seno maxilar, que no es más que el borde posterior de la aponeurosis interpterygoidea. ¿Ya? Este ligamento es el borde posterior de la aponeurosis interpterygoidea. Ahora bien, en este ojal, ahí, fíjense, ahí sería. En este pequeño ojal, por donde está pasando la serie maxilar interna, ¿qué es lo que va a suceder? Va a estar, fíjense aquí, por debajo del nervio auriculotemporal. Ese es el nervio auriculotemporal. ¿Ya? En ese ojal pasa por debajo, esta es la arteria, y por ahí pasa el nervio auriculotemporal. ¿Qué más sucede? Sigue examinando la arteria más hacia adentro. Ya. Camina hacia adentro y fíjense, aquí dice, describe una concavidad que mira hacia adelante. La arteria, después de pasar el ojal cetocondrial, fíjense aquí está el ligamento maxilar. Después de pasar, aquí estaría el ojal cetocondrial jugar. Así que. Ahí. Después de pasar el ojal cetocondrial jugar, fíjense, la arteria camina sobre el borde inferior del músculo pterigoideo externo, también un poco más hacia adentro, y luego se pone ya en la cara externa del músculo pterigoideo externo. En esta parte va a estar caminando lo que viene a ser la fosa. ¿Qué fosa sería esa? La fosa cigomática, chicos. ¿Quién está ahí? ¿Alguien me puede decir presente? Presente, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces piense, así ya camina sobre la fosa cigomática, cuando está caminando en la cara externa del músculo pterigoideo. Fíjense cómo se eleva la arteria maxilar interna y llega al borde posterior de lo que viene a ser el hueso maxilar, al borde superior de la tuberosidad del maxilar. Tuberosidad del maxilar es lo mismo que el borde posterior. Desde la parte superior y de ahí la arteria se apoda, se da la vuelta y se introduce en la fosa pterigomaxilar, Pterigomaxilar. en la fosa pterigomaxilar. Ahí se quita. La fosa pterigomaxilar, así ponemos la fosa cigomática. Ahí más o menos. Ahí, fosa cigomática. Entonces, fíjense, entra en la fosa pterigomaxilar y cuando entra en la fosa pterigomaxilar, ¿qué va a hacer la arteria? Busca el agujero externo-palatino, está en la pared interna y se entra a las fosas nasales, donde cambia de nombre, ahí se llama arteria externo-palatina y hasta ahí termina la maxilar interna. Ahora bien, este recorrido de la arteria se llama el recorrido superficial, porque examina, como pueden ver ahí, fíjense, en la cara externa del músculo pterigoideo externo. Hay un trayecto diferente. En algunas otras personas, la maxilar interna puede tener un trayecto
profundo. ¿Cuál es este? Esta es la variedad superficial, la que acabamos de explicar. La variedad profunda va a ser así. Fíjense, la arteria camina por el cuello del cóndilo hacia abrirse el agujero, el ojal retrocóndilo de Juvara y llega al borde inferior del pterigoideo externo. Pero llega también un poquito y no se va sobre su cara superficial, sino que se mete entre el pterigoideo interno y el pterigoideo externo. Ya entre el pterigoideo interno y el pterigoideo externo, al medio de los dos. A esta disposición es lo que le llaman la disposición profunda o la variedad profunda. ¿Ya? La variedad profunda. Así, fíjense, en esta imagen tenemos la variedad profunda. Fíjense, aquí ha sido seccionado o cortado el pterigoideo externo. Así. Ha sido seccionado o cortado el pterigoideo externo. Y vean cómo es la variedad profunda se examina entre el pterigoideo externo y el pterigoideo interno. Esta variedad va a ir hasta la base de la apófisis pterigoides y desde allí se introduce aquí en la fosa pterigomaxilar. ¿Ya? Esta, en cambio, fíjense, es la variedad superficial. Fíjense cómo camina sobre la cara externa del pterigoideo externo. Ambas, ya sea que examine sobre el pterigoideo externo o al medio del pterigoideo interno y externo, como así, en la primera se va hacia la tuberosidad del maxilar. En la segunda va hacia la base de la apófisis pterigoides. Se acelera aquí o llega aquí, se dobla y se introduce aquí, en el agujero externo palatino. Y se introduce allí a las fosas nasales. Por eso era necesario que ustedes aprendan a la perfección la fosa pterigomaxilar. Saber cuál era su pared anterior, posterior, interna, externa, la base y el vértice. Pues ahora van a empezar a ver por dónde caminan las arterias y nervios, por dónde orificios penetran y hacia dónde llegan. Y ustedes se van a ir a alimentar. Bien. Entonces, háganme un favor, fíjese si el doctor Alejandro está en tu... Solo fíjese nomás, me avisa. Ya. Ahora fíjense, esta arteria maxilar interna, a medida que camina desde el cuello del cóndilo a la fosa pterigomaxilar, va a emitir 14 ramas colaterales y una rama terminal. ¿Ya? Esas 14 ramas colaterales es fácil de memorizar. 5 van arriba, 5 van abajo, 2 van hacia adelante y 2 van hacia atrás. Facilito. 5 arriba, 5 abajo, 2 adelante y 2 atrás. Vamos con las ramas que van hacia arriba. Aquí tienen una imagen de que tienen en su libro. Se los he pintado cómo va la arteria maxilar interna. ¿Ya? El recorrido de la arteria maxilar interna. Ya. Vamos entonces con las primeras ramas, las ascendentes. Aquí les he puesto un dibujo igual que ustedes deben tener en el internet. Las 5 ramas ascendentes, las 5 ramas descendentes. Solo que aquí fíjense también tomen en cuenta en qué fosa están, en la cigomática o en la fosa pterigomaxilar. Vamos con las ramas ascendentes. La primera, la arteria timpánica. Ya fíjense, si hacemos un corte aquí del dibujo, le agrandamos, tenemos esto. Ahí. Es la primera rama que nace casi a nivel
del cuello del cóndilo. La arteria timpánica, ¿qué va a hacer? Va a subir hacia arriba y va a encontrar lo que es la cisura del láser. ¿Alguien se acuerda dónde estaba la cisura del láser? ¿Alguien se acuerda dónde estaba la cisura del láser? ¿Dónde hemos estudiado la cisura del láser? Era la cisura que se disfrutaba en dos labios, ¿no ves? Porque se metía ahí el segmen tímpano. ¿La región mastoidea, doctora? No, sería en la región petrosa y parte también de la escama. ¿No ves? Ahí se ve la cisura del láser. Ya. ¿Tiene ahí temporal? Entonces, no sé dónde es temporal. Ya, a ver, aquí tienes compañero un besito. Ya. Eso no sé. Fíjense entonces, este es el hueso temporal, este es el hueso timpánico, ¿no ve? Esta es la porción, esta es la mastoide, la base del peñasco. Esta es la zona horizontal del estómago. Esta es la cisura del láser, aquí, donde se unían lo que viene a ser el hueso timpánico con la estómago. Y al medio se metía ahí el segmento tímpano del peñasco. Ahí. Entonces, fíjense, esa es la savia adenoidea donde se articula el cuello del cóndilo. Ahí, en la estructura del láser, ahí se introduce la arteria timpánica. ¿Bien? La arteria timpánica. Y esta va a ir a irrigar lo que es la caja del tímpano. La caja del tímpano. Bien. Segunda rama. La arteria meningia media. La segunda ramilla que vamos a ver aquí, esta. La arteria meningia media se la considera como una de las arterias más robustas, más largas y con más colaterales. Es por algunos llamados como la arteria esplenoespinosa. Como la arteria esplenoespinosa. Esta arteria nace y se dirige hacia arriba. Trata de encontrar lo que es la base del cráneo. Ya la base del cráneo. Un segundito. Ya. La base del cráneo. Cuando está pasando sobre la estrella temporal, va a estar por delante por detrás del nervio auriculotemporal. Ya por detrás del nervio auriculotemporal. Sube y se introduce así en el agujero redondo menor. Agujero redondo menor, arteria meningia media. Esta arteria, cuando llega ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a distribuir en ramas anteriores y ramas posteriores. Ahí. Es la arteria meningia media. Se va a distribuir en ramas anteriores y ramas posteriores. La rama anterior es la más voluminosa, la que siempre tiene un trayecto, digamos, secuencial que no varía de una persona a otra. Y es la que vamos a ver que se encuentra impregnada o tallada de caminos en lo que viene a ser la tala interna del estómago y lo que viene a ser la tala interna del parietal. La que ingresa por el ángulo. ¿Qué ángulo sería? Antero inferior del parietal, ¿no ve? Esta arteria, a medida que camina por estas regiones, va a ir emitiendo ramitos colaterales, tanto para la superficie interna de los huesos
Como para la envoltura, ustedes como si fuera una telita que va a envolver al cerebro, ¿ya? Esa telita se llama dura madre. Entonces, va a ir a irrigar tanto el área interno de los huesos como la dura madre que protege el cerebro. Ahora bien, esta serie meningia, la rama posterior, va a ir a irrigar lo que es la zona posterior del hueso temporal y del hueso parietal. Ahora, esta arteria meningia media, a medida que se eleva o sube hacia la cabeza, va a emitir lo que viene a ser pequeñas ramas colaterales. Ya. Pequeñas ramas colaterales. ¿Cuáles van a ser esas ramas colaterales? Fíjense, aquí está el agujero redondo menor. Así. Ahí está, ¿ya? El agujero redondo menor, ahí, por ahí ingresa la cabeza. Fíjense, esta arteria cuando ingresa emite un pequeño ramo que va a lo que es el ganglio de láser. Así eso se llama el ganglio de láser, este verdecito. Va a emitir un segundo ramo que va aquí al canal o al seno pesoso, al seno cavernoso, así, ya al seno cavernoso. Va a ir a irrigar la pared externa de este seno. Va a ir a emitir también un pequeño ramo vital, que se va a introducir por la parte más externa de la hendidura esfenoidal y va a llegar a lo que es la cavidad orbital. Tiene un falso ramo. Vamos setoso, meridional, orbitario. Ramos temporales, ¿ya? Ramos temporales. Escritos. Los ramos temporales se dirigen hacia la pared ósea del hueso temporal, es decir, a la escama. Y allí perforan el hueso en número de vallas y salen a la cara externa, aquí del hueso, donde se van a anastomosar con las arterias temporales profundas que vamos a ver a continuación. ¿Yes? Existe un quinto ramo que no se puede dibujar así, el cual sale antes de que la arteria ingrese en la cavidad craneal, que se llama la arteria intercereroidea. Este ramito se va a ir hacia adelante y va a infiltrar los tres, el cereroideo externo y el cereroideo interno. Ya. Ahora bien, después de tener estas colaterales, la arteria meningia media se va a dividir, como les decía, en dos ramos, uno anterior y otro posterior. Uno se camina por esta parte y otro por aquí. Esta división, los cirujanos dicen que si nosotros saltamos por fuera de la cabeza, podemos ubicar el punto donde se divide en el ramo anterior y ramo posterior dentro de la cabeza, la meningia media. ¿Dónde va a estar eso? Va a estar en el punto terium, aquí. Ya en el punto terium. Hemos llevado los puntos trigonométricos. ¿Cuál era el punto terium? La zona donde se unían frontal, perdón, esto me he dibujado. La anterior vez los chicos cuando estaba dando. Ya. El punto terium es donde se unen el frontal, el parietal, el esfenoides y el temporal.
Ahí, en ese punto, es donde se va a dividir la rama anterior y la rama posterior. Otro detalle que nosotros decimos es de que si nosotros medimos del arco cigomático hacia arriba, entre 4 a 5 centímetros, hacemos un punto que va a estar en el punto anterior, y ahí podemos decir con exactitud es donde se estarían dividiendo dentro de la caja craneal, así, fíjense, la rama anterior de la rama posterior. Entonces, este puntito pequeñito, pongamos relleno verde, estaría dado así externamente. Así está. ¿Ya? Así fíjense cómo ha sido sacado el hueso y cómo se puede ver la dura madre. Esta es la envoltura que va a envolver el cerebro. Por eso la meninge media iba a alimentar tanto la parte ósea como la dura madre que envuelve el sistema nervioso central del cerebro. Meninge menor, tercera rama ascendente. Ya. La meninge menor es una pequeña rama que nace por delante de lo que viene a ser la meninge media. Esta se dirige hacia arriba, va a pasar por encima del músculo pterigoideo y antes de ingresar dentro de la cavidad craneal, va a emitir dos ramas, una que va al pterigoideo externo y otra que va al velo del paladar. Después de llegar esas dos colaterales externas, sigue avanzando hacia arriba y se introduce así en el agujero oval, ¿ya? En el agujero oval. Y bueno, eso todavía no he tenido la... A ver. El agujero oval es este. Ahí. Este es el agujero oval. Ahí. Ya, el agujero oval. Entorno negro. Ahí. Ese es el agujero oval, ¿ya? Fíjense, entra la arteria meningia menor por el agujero oval, por donde sale, ¿no ve? El nervio dentario inferior, maxilar inferior. Cuando llega ahí, emite una serie de ramas que van a ir también al glande de Grasser. Este es el glande de Grasser, al cual también van a ir a irrigar. Y también va a ir a irrigar lo que viene a ser todo lo que hemos visto en la envoltura de la dura madre y parte también de lo que viene a ser el seno cavernoso. Meningia menor. Toda esta rama se sube, arteria temporal profunda media. Vamos más hacia adelante de la arteria maxilar interna y vemos que nace la cuarta rama, esta, arteria temporal profunda media. Esta arteria va a nacer, fíjense aquí, en la escotadura sigmoidea. Desde allí camina hacia arriba, sobre el pterigoideo externo,
y llega aquí, dibujado, pintado, a lo que viene a ser la cresta esfenotemporal. ¿Ve? La cresta esfenotemporal. Pasa a la región temporal y al músculo massetero lo perfora para meterse por su cara interna, caminando entonces entre lo que es el músculo y la cavidad craneal. ¿Ya? La serie temporal profunda media, cuando está aquí a nivel de la cresta esfenotemporal, dice que se encuentra por detrás del nervio temporal medio. Por detrás del nervio temporal medio. Ahora bien, esta arteria temporal profunda media llega a la parte media de la región temporal y se divide en dos ramos, uno anterior, y otro posterior, Aquí tenemos dibujados, fíjense, un ramo anterior y un ramo posterior, los cuales se van a ir a anastomosar. Anastomosar quiere decir unir, ¿ya? Con lo que viene a ser por delante, con la serie temporal profunda anterior, y por detrás con la serie temporal profunda posterior. Una rama de la maxilar interna y otra rama de la temporal superficial. Nada más. Quinta rama, temporal profunda anterior. La arteria temporal profunda anterior nace por delante de lo que viene a ser la arteria temporal profunda media y por detrás de lo que viene a ser la tuberosidad del maxilar, a una distancia entre 4 a 5 a una distancia de 4 a 5 centímetros. Ahora bien, esta arteria se dirige hacia arriba, ligeramente hacia adelante. ¿Ya? Cuando está pasando sobre la cresta esfenotemporal, esta machada, va a estar, fíjense, por delante del nervio temporal anterior. Entonces, fíjense, el nervio temporal anterior está al medio de las dos arterias temporales, profunda media y profunda anterior. ¿Ya? Esta arteria va a ir a ubicarse en la cara interna del músculo temporal y va a caminar sobre todo por el borde anterior del músculo temporal. Cuando está yendo hacia arriba, va a emitir dos pequeñas hijas colaterales que van hacia adelante. Una de ellas, esta, se va hacia el conducto malar. ¿Ya? Aquí. Va hacia el conducto malar. ¿Por dónde ingresaría? ¿Por qué orificio del conducto malar? ¿Alguien se acuerda? Que está aquí en la cara posterior. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaría ese orificio? Nadie. Cigomato temporal, por el orificio cigomato temporal del conducto malar. Y otra hija va hacia adelante. Esta que va a pasar por la hendidura esfenomaxilar y va a llegar a lo que es la cavidad orbital. Bien. Ahora vamos con las que descienden. Las que van hacia abajo son números distintos. La primera y la más importante, la arteria dentaria inferior. Esta. Esta, ¿ya? La arteria dentaria inferior. La arteria dentaria inferior nace de la parte inferior de la maxilar interna
se dirige hacia abajo, hacia adelante y ligeramente hacia afuera. Encuentra o nace a nivel de lo que viene a ser el cuello del cóndilo y desde ahí va a ir a buscar lo que es el orificio superior del conducto dental inferior, que estaría representado así. En este dibujo ha sido seccionado el cóndilo, la apófisis pterigoides y parte de la rama, para que ustedes puedan ver cómo ingresa la arteria dentro del hueso en el conducto. Así ha sido sacada la tabla externa para que puedan ver cómo va la arteria en medio o en el espesor del hueso. Cuando termina ahí, en el espesor del hueso, va a terminar en lo que viene a ser aquí el agujero mentoniano. Pongamos un pequeño orificio, el agujero mentoniano. Ahí, ese es el conducto, el hueso supercontinental, ¿ya? Cuando llega al agujero mentoniano, se va a dividir en dos ramas. Una se va hacia los dientes incisivos inferiores, la cual se llama rama incisiva, y otra se sale por el conducto mentoniano, que se llama rama mentoniana. Estas dos ramas ya serían las ramas terminales de la arteria dentaria inferior. Ahora bien, cuando esta arteria está caminando en su trayecto desde su inicio hasta donde se bifurca en dos, va a emitir 4 tipos de ramas colaterales. Una es esta, los ramos pterigoideos. Antes de que ingresen en el conducto dentario, la arteria emite varios ramos que van a ir a irrigar, fíjense, el pterigoideo interno. Habla también de que esta puede llegar hasta la inserción inferior del músculo pterigoideo interno. Va a ir a dar otra rama, esta, la rama miloioidea, la cual va a caminar por el canal miloioideo, la línea miloioidea y la inserción del músculo miloioideo, al cual va a ir a irrigar. Y ya cuando entra dentro del hueso, tiene sus ramas colaterales, que son ramas óseas, que va a ir a irrigar a todo el cuerpo de la mandíbula, y ramas dentarias que va a ir a irrigar cada una de las raíces de las piezas dentarias. ¿Ya? Ahora en el libro dice, tiene tantas ramas como raíces tienen los dientes. Por ejemplo, así, en el molar, en el primer, segundo o tercer molar inferior, que tiene 3 raíces, les va a dar pues 3 ramitas. Los premolares, caninos e incisivos, que tienen una raíz, les va a dar una ramita. A eso se refiere, ¿ya? Esta arteria tienen que manejar bien, pues si les voy a preguntar. Fíjense, en el libro no está, pero por deducción podemos decir que las ramas colaterales de la dentaria inferior son de 2 tipos. Unas que son extraóseas, es decir, que están fuera del hueso antes de que ingrese dentro del hueso, es la miloioidea y los ramos pterioideos, y tiene ramas colaterales intraóseas, que va a ir a dar una vez que la arteria ingresa dentro del hueso. ¿Ya? ¿Cuáles son las ramas terminales? Doctora, son 2. Cuando llega al agujero mentoniano, se divide en una rama incisiva y una rama mentoniana. Ya. Vamos con la segunda y la tercera ramas que descienden, que bajan. Tenemos la arteria maceterina, esta, ¿ya? La arteria maceterina. Ya, está bien. La arteria maceterina
en este dibujo no está cambiado de orden, esta arteria baja hacia abajo y va a ir a atravesar la escotadura sigmoidea. Así. Fíjense, va a ir a atravesar la escotadura sigmoidea. Y de esa manera va a llegar a la cara superficial de la rama y a la cara interna del músculo macetero. Va a ser la arteria que va a irrigar en mayor cantidad a este músculo. La segunda arteria, la tercera arteria descendente, la arteria bucal, nace igual, fíjense, de la maxilar interna, se dirige hacia abajo, hacia adelante y hacia la línea media y camina sobre el músculo buccinador. Ahí les he pintado el músculo buccinador, que ustedes pueden verlo aquí bien. ¿Ya? Ahí, hacia el músculo buccinador. Va a tratar de llegar a lo que es la comisura, pero a medida que avanza va a ir ya también a los músculos que están alrededor, como por ejemplo el visorio, en el libro no dice, va a llegar también a la piel y por dentro a la mucosa que recubre la mejilla dentro de la boca. ¿Ya? Las otras dos ramas, y así tienen una imagen, fíjense, de la arteria masseterina. Fíjense, la escotadura, esta es la arteria masseterina de las hojas, pasa por la escotadura y llega a la cara profunda del músculo macetero o a la cara superficial de las ramas de la mandíbula. Aquí tienen, por ejemplo, la arteria bucal, como camina por encima del músculo buccinador. Las últimas dos ramas descendentes, las pterigoideas y la palatina superior o ascendente. Las ramas pterigoideas, estas, son ramas que van a ir a irrigar sobre todo el músculo pterigoideo interno, ¿ya? Pterigoideo interno. Ahora bien, aquí hay una pequeña variación. Cuando la arteria maxilar interna tiene un recorrido superficial, va a ir a irrigar solamente al pterigoideo interno. Pero si tiene un recorrido profundo, cuando se mete entre los dos pterigoideos, como dije en principio, va a irrigar tanto al pterigoideo externo como al pterigoideo interno. Quinta rama descendente, la arteria palatina superior o descendente. Y esto me tienen que saber, ya porque ustedes van a trabajar en bocha. Fíjense, aquí les he pintado, me parece que no estaba en el libro, no estaba. De pintado, fíjense, pongamos un contorno. Fíjense, esta arteria baja o se desprende prácticamente en el vértice de la fosa pterigomaxilar. Así. Fíjense, esa es la fosa pterigomaxilar. Fíjense, esta es la fosa pterigomaxilar. Entonces, ahí. Se desprende en el vértice de la fosa y baja hacia abajo. Esta amarilla es la arteria, ¿ya? Palatina posterior. Baja por el conducto palatino posterior, ¿ya? La arteria palatina descendente baja por el conducto palatino posterior y se abre aquí en la bóveda palatina, ahí, en la bóveda palatina. Desde ahí, sus ramas, fíjense, van hacia adelante para encontrar aquí la otra arteria que sale aquí, que es la esternopalatina interna, con la cual se anastomosa. Ya, vamos con las ramas anteriores. Las ramas anteriores son el número de 2. Una es la alveolar y otra es la infraorbitaria. La alveolar
Es una rama que van a hacer, fíjense aquí, en el borde de la tuberosidad del maxilar. Esto es más o menos un borde. Ahí. ¿Bien? Esta parte estamos viendo. Ahí. Ese cuadradito estamos viendo aquí. Ahí. Entonces, fíjense, la arteria alveolar nace por detrás de la tuberosidad del maxilar, así. En un ramo que luego se va a dividir en número de 2 o 3, y los cuales van a entrar aquí en los conductos dentarios posteriores. ¿Se acuerdan? Se hemos visto que los conductos dentarios posteriores estaban en qué sala de la fosa seriomaxilar. ¿Se acuerdan o no? En qué sala de la fosa seriomaxilar estaban los conductos dentarios. En la pared anterior de la fosa seriomaxilar, ahí estaba. Y ingresan ahí por los conductos dentarios posteriores, y lo que van a hacer es ir a ramificarse si no se puede un dibujito. Aquí está. Se van a ir, fíjense, a ramificar entre aquí por los puntos dentarios posteriores, y se van a ir a ramificar en el espesor del hueso, a lo que vienen a ser a las raíces de los dientes superiores, molares y premolares. Va a ir también a alimentar el seno maxilar, la mucosa del seno maxilar y el borde alveolar. Algunas ramas sobrepasan por sobre el hueso, o sea, lo horadan y llegan hacia la superficie y van a llegar a la área interna del músculo buccinador. ¿Ya? Ahora, la arteria infraorbitaria, esta rojita. Esta se ven aquí. La arteria infraorbitaria, ¿qué es lo que va a hacer? Va a caminar o va a entrar por lo que viene a ser la hendidura esfenomaxilar a la cavidad orbital. Allí tiene una dirección casi horizontal que va a caminar por el canal infraorbitario, que luego se convierte en conducto infraorbitario, y luego esta se abre hacia abajo en el agujero supraorbitario. Cuando llega al agujero infraorbitario, así, infraorbitario, la arteria se divide en ramos que van hacia arriba y ramos que van hacia abajo. Las que van hacia arriba se van a ir a irrigar el párpado inferior, y las que van hacia abajo van a ir a irrigar el labio superior y la mejilla de esa zona. Ahora bien, estas arterias, antes de que salgan, aquí les harán darse por ahí aquí. Fíjense, está andando por el canal, conducto infraorbitario. Antes de que salga aquí en el agujero infraorbitario, tiene dos ramitas colaterales. Una que va en el espesor del hueso, entre el seno maxilar y la cara externa del hueso, y va a llegar aquí a los dientes antero-superiores. Así, fíjense, aquí, antes de que salga el hueso, da unas ramas pequeñas aquí, que van al canino y a los incisivos. Estos se llaman las arterias o los ramos dentarios anteriores. ¿Ya? Emite también un músculo que va hacia la cavidad orbitaria. Ya vamos a acabar. Ramas posteriores. Ahora sí.
Aquí les posterior les preguntaba, cuando hablamos posterior maxilar, así volvemos a repetir la pared posterior, que son los conductos que vemos en la pared posterior, igual son las arterias. Fíjense, las ramas posteriores son la arteria villana y la arteria stereopalatina. Si recordamos la fosa stereomaxilar, que estaría aquí, o así, se les he dibujado, fíjense, ahí la fosa stereomaxilar. De la pared posterior, habíamos visto que salían dos conductos, el conducto villano, este rojito, y el conducto stereopalatino, este otro rojo. El conducto villano. Fíjense, va la arteria villana por el mismo y se abre en la parte superior de la fosa pterigoidea. ¿No ven? En la parte superior de la fosa pterigoidea. Lo que vendría a corresponder la faringe, o donde se encuentra la trompa, la porción cartilaginosa de la trompa de Urtay. Y el conducto stereopalatino, igual sale de la pared posterior de la fosa stereomaxilar, pero examina también la arteria stereopalatina. Y también decíamos el nervio faríngeo de Bob, ¿no? Ahora, esta se va a abrir en la parte más posterior y superior de las fosas nasales, el pecho de las fosas nasales. Ahora, por último, aquí tienen una imagen de ese esquema. Fíjense, si yo adelando esta zona, tendría eso. La fosa stereomaxilar estaría ubicada así más o menos. ¿Ven? Ahí. Ahí, cuadradita, ¿no ves? De base cuadrada, entre la tuberosidad y la fosa stereoide. Fíjense, esto vendría a ser la faringe, ¿ya? La parte superior de la faringe. Esta línea amarilla vendría a ser el conducto villano por donde pasa la arteria villana y se abre aquí en la parte superior de la fosa pterigoidea. Y esta otra línea amarilla vendría a ser el conducto stereopalatino que se abre en la parte más superior del pecho de las fosas nasales. Por último, una vez que la arteria maxilar interna ha dado sus 14 ramas colaterales, ¿qué es lo que va a hacer? Fíjense, ingresa, como habíamos dicho, en la fosa stereomaxilar, aquí cito, y busca el agujero esplenopalatino, ese blanquito. El que se encuentra en la pared interna de la fosa stereomaxilar. Busca ese orificio y se introduce ahí. Si agrandamos, eso es visto lateralmente. Si agrandamos, así estaría ese orificio. Ese blanquito sería eso. ¿Bien? Entonces, fíjense, el agujero esplenopalatino ahí. La arteria, esta es la fosa. Hagamos un relleno blanquito. Esto es imaginariamente, ya para que se den cuenta, está la fosa y está la fosa nasal. Entonces, fíjense, la arteria ingresa por el agujero esplenopalatino y se va a dividir en dos ramas. Esta, cambiemos de color. Esta rama, la rama interna, y una rama externa, esta. Ni bien ingresa, la arteria maxilar interna ya deja de llamarse, cambia por el nombre de arteria esfenopalatina, o llamada también la rama terminal de la arteria maxilar interna. Cuando llega a las fosas nasales se divide en dos, una rama que va hacia el tabique, o llamada arteria esfenopalatina interna. Esta camina por el techo de la fosa nasal, luego va por la cara lateral del tabique de la fosa nasal, vendría a ser la lámina perpendicular del etmoides y el bóveda. Llega hasta el conducto palatino anterior,
así, va por el punto palatina, esa parte, eso tiene una forma de Y o de B, y se abre aquí en lo que viene a ser la parte anterior de las fosas, de la bóveda palatina. La rama externa, o arteria externa, palatina externa, camina por la pared externa de la fosa nasal, y de ahí va a ir a irrigar a los cornetes y a los meandros. Cornetes y meandros. Así tienen, fíjense, así sería el agujero palatino anterior por donde sale la arteria externa palatina y irriga la zona anterior de la bóveda palatina. Aquí en este dibujo, fíjense, la arteria ingresa, se hace un bosquejo como van hacia, esta es de la rama interna, como va sobre el tabique de las fosas nasales, ahí, la arteria externa palatina interna,